Hola chicos, bienvenidos a talleresencasa.com. El día de hoy vamos a hablar sobre la población de América o los primeros pobladores. En este tema vamos a desarrollar un poco sobre la formación de la cultura andina. Y para ello vamos a comenzar con los primeros hombres que ocuparon el territorio andino, que se desarrollan inicialmente solo como cazadores, recolectores, porque no han evolucionado lo suficiente como para volverse sedentarios. Está claro que nosotros no podemos establecer con precisión en qué año los hombres o los primeros hombres llegaron a ocupar el territorio andino. Sin embargo, estamos totalmente convencidos por la historia y por la arqueología que ocuparon el territorio andino en el Pleistoceno. En base a ello vamos a empezar a trabajar. El primer periodo que debes comprender o la primera formación son el periodo de nómadas andinos. En los nómadas andinos existen 5 grupos que son trascendentales que los entiendas y que te van a ayudar a entender el proceso histórico andino. El primero es del hombre de Pacaicasa. El hombre de Pacaicasa se desarrolló en Ayacucho y fue estudiado por Richard McNeill. Este hombre ocupó la tierra andina hace 20.000 años antes de Cristo. ¿Cómo respaldamos que estos hombres existieron? Pues se encontraron objetos líticos, aunque eran un poco todavía primariosos, no estaban terminados, pero sin embargo fueron lo suficiente para poder decir que el hombre de Pacaicasa fue el primer poblador de América. El segundo hombre que ocupó los Andes peruanos es el hombre de Chivateros. Ocupó el territorio del río Chillón, que está ubicado en Ancón, en Lima, estudiado por Edward Lenin. ¿Hace cuánto? Pues hace 10.000 años antes de Cristo. Esto se desarrolló en la costa peruana y es importante porque él desarrolló el taller lítico más grande y antiguo del Perú. ¿Qué se encontró como evidencia? Pues se encontraron objetos faciales o tallados, son líticos tallados a manera de puntas de proyectil, o instrumentos de percusión que servían para cazar animales. El tercer hombre de la cultura andina en sus inicios fue el hombre de Toquepala. Ellos ocuparon la Cueva del Diablo, que está ubicado en Tacna. Fue estudiado por Miomir Bojovic y por Emilio González. Este hombre ocupó el territorio andino hace aproximadamente 9.525 años antes de Cristo. A él se le da el trabajo, o bueno, se asume que él desarrolló el arte rupestre, fue el primer hombre en pintar. ¿Cómo se sabe que él pintó? Porque se encontró una paleta en la que se vio que utilizaban 4 colores, el color rojo, el color negro, el color blanco y el color amarillo. Con ello fueron decorando las cuevas donde vivían. También él desarrolló la caza o el chaco de vicuñas. ¿Cómo sabemos esto? Porque se encontraron algunos elementos de caza de estos animales que estaban asociados a elementos óseos de esta procedencia. Ahora, el otro hombre o el cuarto hombre que ocupó los Andes fue el hombre de Lauricocha, que está ubicado en Huánuco. Lo estudió Augusto Cardish y ocupó aproximadamente hace 9.500 años antes de Cristo. ¿Qué es lo que respalda la existencia de este hombre? Bueno, se encontró el primer resto fósil. ¿Qué quiere decir? Que se encontraron cráneos dolicocéfalos. También se encontraron pinturas rupestres. Otra cosa que se le puede atribuir a este hombre es que ellos empezaron a desarrollar la caza de la fauna andina. Se notó que empezaron a trabajar con mayor detenimiento sus puntas de caza en el material de sílex y además lo perfeccionaron para que sean bifaciales. El quinto hombre que ocupó el territorio andino es el hombre de Paiján. Este territorio está ocupado en La Libertad y fue estudiado por Larco Hoyle y ocupó el territorio hace como 8.000 años antes de Cristo. Se pudo respaldar a este hombre con el descubrimiento de 2 personajes, una mujer de 25 años y un niño de 12 años. A través de este vestigio material también se pudo determinar su dieta, y su dieta era en su mayoría marina. Otra cosa que se pudo descubrir de este hombre es que se dedicaban a la pesca. Algo que ellos desarrollaron fue el culto a sus muertos. Entendieron lo que había en esta vida y después, o al menos se preguntaron qué pasaba después de la vida.
Luego ellos investigaron, o bueno, ellos conocieron más sobre la fauna menor. ¿Qué quiere decir? Empezaron a comer animales que son roedores, o quizá a ver el tema de las ostras, y empezaron a crear objetos con sus residuos. Es por eso que su dieta es marítima. Por otra parte, también utilizaron el pedúnculo. Ok, ahora debemos continuar. Después de la primera ocupación, que eran los hombres nómadas, vamos a entrar ahora a la segunda, que es el periodo de seminómades o los nuevos horticultores. Estos hombres ya han comenzado a domesticar algunos animales y también han empezado a construir chozas y han empezado a vivir en aldeas. En este periodo vamos a también trabajar 5 hombres. El primero es el hombre de guitarrero. Este hombre ocupó el callejón de Huaylas en Yungay, que está ubicado en Ancash. Quien lo estudió Thomas Lynch. Este hombre ocupó los Andes hace 7000 años antes de Cristo. ¿Cuál es la importancia? Pues fue el primer horticultor, también fue el primer pastor y empezó a sepultar a sus muertos, empezó a desarrollar el culto por la muerte. También se ha demostrado que ellos empezaron a cultivar, tenían leguminosas, ajíes, frijoles y pallares. Otra cosa que respalda la existencia de este hombre es que se hallaron lascas, burdas, pero sí, respaldaron la existencia del hombre de guitarrero. El segundo hombre de este periodo es el hombre de Santo Domingo, que se desarrolló en Pampas de Santo Domingo, en Paracas, Ica. ¿Quién lo estudió? Lo estudió Frederick Engel. Él ocupó este hombre ocupó el territorio hace 6000 años antes de Cristo. ¿Cuál es la importancia de este hombre? Pues fue el primer hombre pescador. Ahora fue el segundo horticultor, porque recuerda que el primero es guitarrero, y también fue el primer músico. Se encontraron vestigios de flautas. Ahora, este hombre ya ha empezado a vivir en aldeas, ha construido chozas y empieza a desarrollar el arte. Y es por eso que parte del material que respalda su existencia son que se encontraron flautas o las flautas más antiguas del Perú. El tercer hombre de este periodo es el hombre de Chilca. Este hombre ocupó el sur de Lima, lo estudió Frederick Engel y ocupó el territorio 5500 años antes de Cristo. Estos hombres fueron los primeros en domesticar al perro. También empezaron a desarrollar el culto a la muerte como sus anteriores predecesores, pero la curiosidad es que ellos ya empezaron a cubrirlos con piedras, como casi actualmente se hace todavía en algunos poblados. Ellos empezaron a construir chozas y empezaron a agruparse en aldeas. Ellos han empezado a enterrar a sus muertos, envolviéndolos en esteras y atándolos para intentar conservarlos o preservarlos. Otra peculiaridad del hombre de Chilca es que sus chozas son de forma cónica, como si fueran un triángulo con base circular. Ahora, también se sabe que el hombre de Chilca empezó a cultivar, pero no cultivaba en áreas muy secas, sino él encontró los pantanos y los humedales como una forma óptima de agricultura. El cuarto hombre de esta época es el hombre de Piqui Machay, o también el hombre de Rosas Machay o Ayamachay. Estos se desarrollaron en el territorio de Ayacucho. Los estudió Richard Manench y ocuparon hace 3000 años antes de Cristo. Ellos fueron los que empezaron a cazar con red, fueron los primeros en cazar con red. Se encontraron restos de su industria lítica, de hecho 2600 restos de industria lítica, se encontró también coprolitos, se encontró ceniza y son los primeros en domesticar a la llama. El último hombre de este periodo es el hombre de Telar Machay. Este hombre ocupó el espacio de San Pedro de Cajas en Junín y fue estudiado por Daniela Valle. Apareció hace 3000 años antes de Cristo. Fueron los primeros en domesticar la papa y la oca.
También hay vestigios de que domesticaron la llama y la alpaca. Ahora, el hombre de Telarmachay es el primero en hacer la transición de cazadores a pastoreros, o sea, se vuelven pastores. Con esto hemos concluido los 5 hombres del segundo periodo de ocupación andina. Ahora vamos a pasar al tercer periodo de ocupación andina. Este periodo es conocido como semisedentarios o agricultores. Aquí, o en esta fase, los hombres ya se han vuelto agricultores, ya construyen recintos y no solo para vivir, sino también de carácter ceremonial. También han empezado a desarrollar telares, o sea, han empezado a tejer, a confeccionar. Conocen la cerámica y han desarrollado la orfebrería. Como en los anteriores casos, vamos a hablar de 5 hombres de este periodo para que puedas dominar con fluidez la tercera fase de la ocupación andina. El primer hombre es el hombre de Lurín. Este hombre ocupó el sur de Lima. Lo estudió Josefina Ramos de Cox y apareció hace 3000 años antes de Cristo. Fue el primer arquitecto y el primer hombre del que se sabe es estable. Ahora, este hombre ha empezado a desarrollar recintos que son piedras que están amalgamadas con barro, o sea, que están juntadas con barro. También se sabe que su dieta es en base a mariscos o que recolecta algunos mariscos cerca al mar. También son los primeros en utilizar ofrendas en sus muertos, o sea, desarrollan el culto a la muerte. Hacen entierros en los que incluyen cuernos de venado y mandíbulas de algunos pumas. El segundo hombre de este periodo es el hombre de Huacaprieta. Este hombre se desarrolló en Chicama, en el puerto del Brujo, en La Libertad. El hombre que estudió este nuevo hallazgo fue Junius Wirth. Este apareció 2500 años antes de Cristo. Es el primero en desarrollar el arte textil, puesto que se tiene el vestigio de que tejió un cóndor andino. Ahora, es el primero también en utilizar mates o popotes, que son una especie de tazas donde se mezclan algunas hierbas para crear infusiones. Son también los primeros en crear las viviendas subterráneas y agregar elementos como los techos hechos de guajarango con huesos de ballena. El tercer hombre de este periodo es el hombre de Cotox. Se desarrolló en Huánuco y lo estudió Julio Cetello y Seiichi Izumi. Este hombre apareció 2200 años antes de Cristo. Fue el primer hombre en crear monumentos religiosos. También considerado como los primeros monumentos de toda América. Ellos han comenzado con la técnica de enterramiento de templos, que significa construían uno sobre otro. Ahora, ellos también desarrollan la escultura, pero en figurillas pequeñas o menudas. Ahora también se sabe que solían recubrir sus recintos con barro, le daban una especie de alto relieve y desarrollan la escultura. Se sabe que ellos son horticultores que han sembrado algodón. Y algo que me olvidaba, ellos son famosos por haber hecho en alto relieve las manos cruzadas, que son el recubrimiento de un templo. Aparte desarrollaron el rito de manera más profunda, especialmente para los recintos de carácter ceremonial. El cuarto hombre de este periodo es el hombre de las Saldas. Este ocupó el territorio de Casma en Ancash. Lo estudió Rosa Fund. Apareció 1600 años antes de Cristo. En esta etapa se inicia la alfarería. Este hombre se le conoce como el primer alfarero. También se sabe que ha creado recintos de carácter ceremonial, pero también ha creado recintos que tienen fines agrícolas y que sirven como observatorios astronómicos. Lo que quiere decir que han construido de tal forma que pueden observar los ciclos o estelares o los ciclos de tiempo para que puedan cultivar o cosechar. Ahora, son los primeros en desarrollar los templos de plataforma piramidal y también son los que han mostrado mayor indicio de fragmentos cerámicos. Ellos tienen los fragmentos cerámicos más antiguos registrados. El quinto hombre de este periodo, de este tercer periodo, es el hombre de Cerro Paloma. Ocuparon el territorio de Lima. ¿Quién lo estudió? Lo estudió Frederick Engel. Es un hombre que apareció 1500 años antes de Cristo.
Ellos han empezado a construir recintos, pero con una plataforma cuadrangular, a diferencia de su predecesor. Se sabe que han elegido centros ceremoniales para darle esta peculiar forma rectangular. Son también los hombres que han cocinado o coccionado su carne, por eso se sabe que han utilizado el fuego. También estos hombres han tenido un uso bastante explotado de los recursos marítimos. Son los que han desarrollado la pesca en gran escala y también la explotación intensiva de los recursos próximos a ellos, especialmente los marinos, como les mencionaba. Así que no te olvides que hemos hablado de 5 hombres en esta tercera etapa de ocupación. Recuerda que hay 3 periodos de ocupación andina. Ahora, te invito a que puedas conocer conmigo el desarrollo de la cultura en el territorio andino en la siguiente sesión. Esto es talleresencasa.com. Nos vemos en la siguiente sesión.